acá con nuestros Mate Talks. Mate Talks. Mate Talks. Y la idea vamos a hacer una serie de videos. La idea es poder recorrer cada uno de los ballets que Herman hubiese bailado si se hubiese hecho la Metsis, ¿verdad? Perfecto, sí. Entonces, esta sesión va a estar dedicada a lo que en su momento se llamó el Ghost Catcher con Twyla Farrow, ¿verdad? Sí. Ahora se va a llamar Ghosts in a Gathering. No, al revés. A Gathering of Ghosts. No, esa fue la primera. Perdón. Gathering of Ghosts era la primera, después se vino Ghost Catcher. Bueno. Perdón. Bueno, la primera pregunta que yo te quería hacer era ¿cómo describirías entonces a Gathering of Ghosts? La primera versión de Twyla y cómo hubiera cambiado para ser Ghost Catcher. Eso es muy difícil. ¿Es muy difícil? Yo sí, me entra la risa. Bueno. Bueno, es como, pero en serio, sí. ¿Cómo es? Cortamos esto. ¿Cómo es? Entre nosotros. Ghost Gathering. Para el Coke la creación se llamó Gathering of Ghosts. Gathering of Ghosts. ¿Por qué lo tenía yo al revés? Bueno. Y ahora lo cambió para llamarse Ghost Catcher. Perfecto. Bueno. La creación comenzó todo obviamente con una petición mía y de Kevin hacia Twyla para crear una obra que me representara de alguna forma esos 20 años que yo pasé dentro de la compañía del American Ballet. Y entonces la idea siempre fue que esto fue algo que discutimos casi al final de crear la obra, cómo queríamos que se llame. Y en un momento surgió que se llamara una fiesta de fantasmas o una reunión de fantasmas. Y entonces yo le dije a Twyla, no me gustan mucho las fiestas, no suelo ir a fiestas, pero sí me encantan las reuniones. Entonces por eso decidimos al final llamarlo el Gathering of Ghosts. Perfecto. ¿Y qué representa este Gathering of Ghosts? Representa, digamos, el path, representa el camino del arte en general. Digamos, que yo en mi reunión invito a todas estas celebridades, como por alguna forma llamarlos, a que sean parte de mi celebración. Bien. Sentimos en un momento que estamos donde estamos por todo lo que hicieron los demás también. Y entonces fue una reunión donde se llamó a María Antonieta, se llamó a Luis XIV, se llamaron a poetas que representaron mucho en nuestro camino cultural. Y fue eso, una reunión de una celebración, de una conmemoración de algo tan importante como mis 20 años. Claro, es como tus 20 años de alguna forma fueron metafóricamente el epicentro, digamos, de reunión de todos estos artistas, digamos, que de alguna manera por ahí contribuyeron de una forma u otra a todo este arte que de alguna manera vos también participaste en ofrecer, ¿no? A través de los ballets que has bailado, etc. Exacto. Muy bien, me gusta mucho el concepto. Y siguiendo hoy va a ser tipo la noche de Twyla, porque Ghost Catcher, digamos, lo que hubiese sido Ghost Catcher es también un epicentro para... No, mi amor. ¿Lo traemos a la charla? Dale, lo traemos a la charla. ¡Qué sueño! Se enoja, ¿viste? Venga. Venga mi vida a formar parte de nuestro Mate Talk. ¿Cómo? Me perdí de lo que había dicho, pero no importa. ¿Cómo hubieras descrito aquella... perdón, ya me acordé, esto lo cortamos.
este trabajo con Twyla también es como la culminación de una trayectoria de 20 años, ¿no? De trabajo, y ella fue también una precursora en tu subida, digamos, dentro de ABT, ¿no? En tu ascenso en la compañía. Entonces mi pregunta es, si te acordás, ¿cómo fue el primer día que Twyla, trabajaste con Twyla en un estudio? Pero ese primer día, ella no te conocía, vos no la conocías a ella nunca de persona, entró, vos entraste, ¿quién es esta persona? A ver, ¿qué tal? Quiero que rememores ese momento, si es que te acordás. Muy difícil volver a ese momento, sobre todo porque, como vos expresabas, es un momento donde, bueno, primero yo tenía 19 años, es como que para mí todo es nuevo, no solamente trabajar con Twyla, trabajar con el ABT, estar en ese estudio tan famoso, el estudio número 5 de los estudios de E90 Broadway. Y entonces, bueno, obviamente vos estás casteado para hacer esta obra y sabes que vas a trabajar con la famosa Twyla Tharp. Para mí fue un momento culminante porque, estando en el cuerpo de baile, Twyla me eligió para hacer uno de los roles principales en la compañía. Y por ¿Pero eso... viste venir en algún momento o fue una sorpresa? No fue una sorpresa en el sentido de que, como yo siempre digo, o sea, no quiero sonar agrandado, pero siempre mi emoción por la danza partía por ser, digamos, roles principales, roles importantes. Y bueno, trabajé fuerte para lograr ese camino. Claro. Obviamente, viendo las otras 3 parejas principales, sentía como que wow, qué impresionante poder ser parte de este equipo. ¿Quiénes eran esas parejas en aquel entonces? En aquel entonces, a ver si recuerdo bien, yo era la primera pareja con Ashley Tuttle, la segunda pareja era Julie Kent con Ángel Corella, la tercera pareja era Maxim Belozerkowski con Irina de Borovenko, y la cuarta pareja era Paloma Herrera con José Manuel Carreño. Claro, como luminarias de aquel momento. Luminarias de ese momento y bueno, entonces de alguna forma sentí que celebrar estos 20 años con Twyla era como, no cerrar un círculo, pero culminar un momento tan importante para mí que fue 20 años atrás poder estar como principal en una obra así. Claro, perfecto. ¿Fue tu primera obra como principal? Mi primera obra como principal. Por más que no tenías el nombre de principal. Sí. Justamente siguiendo esta línea, Twyla la conoces a esta altura mucho profesionalmente, ¿no? Pero también la conoces mucho personalmente. Son muy buenos amigos. Entonces te quería preguntar justamente cómo es esa química que se creó con ella, porque no siempre se da esa química no se da con un compañero de trabajo muchas veces, menos con alguien que, bueno, tiene esa estirpe, esa relación tan cercana y de tanto cariño que se tienen. Bueno, quería preguntarte si vos sentís que eso también tuvo como un impacto en tu artistry, digamos, en tus formas, esa relación tan especial con alguien tan especial. Sí, y es el día de hoy que lo sigo pensando como algo muy especial, pero también increíble, de haber desarrollado con una coreógrafa tan importante una relación no solamente profesional, sino de amistad. Y creo que trabajar con una persona así te lleva aún más lejos, porque conoce realmente inside out. Se conoce inside out. Claro, claro. Y se nota también en algunos videos que yo he visto de estudio, se nota como una complicidad muy particular. Vos también lo sentís, supongo. Sí, y es una persona en la cual a ella se la ve como muy fuerte. Creo que el gordo tiene hambre. Bueno. Con una personalidad muy, muy fuerte, pero a diferencia de otros bailarines que les choca esto, tanta fuerza, ¿no? Tanta fuerza que tiene Twyla, a mí me lleva a querer conocerla más, a querer trabajar más con ella.
y yo creo que ella vio en mí eso, las ganas de querer trabajar y profundizar mucho más, más allá de lo que sería simplemente crear pasos, ¿no? Exacto. Ahora quería preguntarte sobre una obra que yo nunca había visto, la vi aquí en Nueva York primera vez en mi vida, que es In the Upper Room, ¿no? Que es una de las obras más paradigmáticas, es un Zarp original, digamos, de alguna forma, ¿no? Y quería preguntarte cómo es bailar In the Upper Room. Bailar In the Upper Room, no sé si podría ponerlo en la categoría de bailar. Ajá. Creo que es una obra en la que encierra tanta estamina, tanta fuerza y tanta destreza coreográfica en el hecho de que uno pasa casi por todas las ramas de lo que es el movimiento. Claro. Contemporáneo, neoclásico, clásico, bailar en zapatillas, bailar en zapatilla, atleta, encierra muchísimo. Claro. Y bueno, es una obra masterpiece de Twyla de todos los tiempos. Claro, es un masterpiece. Y bailaste varias posiciones en esa obra. Contame cómo es, digamos, bailar la parte que te ha tocado más clásica, digamos, a bailar la parte que es más en zapatillas. Digamos, ¿cómo es la diferencia y cuál te gusta más o te ha gustado más? La diferencia es abismal. Al principio me tocó hacer el dueto de los clásicos. Claro. Luego pasé a hacer el principal de los clásicos. Y por último experimenté el rol en zapatilla que se llama los Stampers. Con una destreza física tan diferente, difícil, ¿no? y diferente, que a ver, acostumbrado a siempre bailar clásico, para mí, o sea, me llevo un muy lindo recuerdo de bailar los Stampers. Claro. Y muy, muy diferentes. Es un rol que de alguna forma estabas un poco esperando, me parece. Sí, siempre lo quise hacer. Siempre lo quise hacer y Twyla es un rol tan demanding que... es un rol tan demanding que cuando yo le dije a Twyla me gustaría ser parte del cast del año pasado, creo que fue, en The Upper Room, pero haciendo los Stampers, como que se sorprendió, porque dice, por lo general los Stampers son más difíciles que los clásicos y necesitas aún más destreza física. Claro. Pero yo soy así, más años tengo, más quiero desafiar la gravedad. Claro. Y bueno, ella alucinada que quise hacer el rol de Stampers. Claro. Y una cosa que me gustó mucho de esa obra, bueno, toda la obra es maravillosa, digamos, es una obra espectacular por donde uno la mire, pero yendo a justo nuestra conversación y toda esta cuestión de cómo se dan las relaciones humanas, ¿no? También dentro del forjar una obra, que también hay algo muy lindo que, por lo menos en los Stampers, de alguna forma yo sentía que había como a medida que pasa la obra, como que el grupo se va como aliando de los bailarines que participan. Y yo me imaginaba, debe ser tan feroz lo que sienten, que es como si se armara como una especie de estamina conjunta, y después encima como ves todas las fotos de todos festejando, qué sé yo, es como que se da como algo muy especial entre todos los bailarines. Yo creo que también, especialmente en el rol de Stampers, pero creo que en todo el grupo al final festejamos como una hermandad. Claro, eso se siente en el escenario antes de que la obra termine. Sí, y es porque cuando uno empieza la obra es como que vos sentís que, bueno, cada uno por su lado, juntos, ¿no? Pero cada uno por su lado poniendo lo que tenés que poner en el escenario. Pero llega un momento que el cansancio es tan grande que como que te unís al otro. Es como que sobrevivís junto gracias a la persona que tenés al lado. Claro. Entonces, en esos últimos 5 minutos es como que se arma una hermandad de fuerza, sí, de decir, lo terminamos juntos. Sí, se siente y mucho eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve, de hecho. Y cuando la obra se cierra y se pone todo negro, es como
hay tanta energía que han dado al público que uno como público se siente como sobrepasado. A mí todavía me emociona el recuerdo, como Sí. se puede ver. Y mi siguiente pregunta tiene que ver con ¿cómo describirías digamos, toda esta trayectoria con Twilight Art? Es como una de estas preguntas rápidas. En una palabra, ¿cómo condensarías toda esta trayectoria con Twilight? En una palabra, ayúdame, gordo. En una palabra, a ver, espera, muy difícil en una palabra. Yo denominaría a nuestra trayectoria de 20 años como entendimiento, a lo mejor. Es un entendimiento mío hacia ella de cómo ella trabaja y un entendimiento de ella hacia mí, cómo yo evoluciono como artista. Muy lindo. Y el bonus de nuestra entrevista es si me podés contar algo gracioso. O sea, algo que te haya resultado gracioso, que te haya pasado, una anécdota con Twilight, una anécdota del estudio, una anécdota después de un show o durante un show o algo que tengas en tu haber. A lo mejor, no sé, el pensar que... O sea, yo cuando empecé a trabajar con Twilight apenas se hablaba inglés. Claro. Y yo creo que de las 100 cosas que me decían en el estudio entendía una. Pero bueno, yo creo que el trabajo físico es el que realmente uno tiene que entender. Claro. Y ahí empezó todo nuestro entendimiento, pero entendimiento verbal al principio cero. Debe ser muy divertido como ella recuerda al Herman que conoció al comienzo. Sí, sería divertido charlar con ella al respecto. Yo lo que siento que Twyla es una persona de millones de layers, de millones de capas. Creo que nunca vas a entrar al estudio y estar aburrido. Sí tenés que entrar al estudio y estar preparado para trabajar, pero es una persona en la cual te entretiene graciosamente, seriamente, intelectualmente, artísticamente, te envuelve completamente y te hace maniobrar tus propios miedos, tus propias habilidades. Es todo como un cúmulo de cosas. Claro. Pero me dejas pensando en esas anécdotas graciosas. Hay muchas veces que yo a veces me pianto en las coreografías y me invento, como son... Siento que que si uno cambia un paso en un ballet clásico, la gente se va a dar cuenta. A veces siento que en una coreografía neoclásica nadie se va a dar cuenta. Claro. Y a veces me ha pasado que me pianto los pasos y me hago otra cosa diferente y ella viene y te sabe lo dice. exactamente lo que hiciste y... Sí, también he sido testigo de esto después de una función mega espectacular, ovación en el Met y qué sé yo, y que ella venga toda calladita y decía, ayer fue un poco mejor, ¿o no? Sí, ¿y vos tiene decís, eso? Ayer como mejor, no sé, como que es un poco difícil de Sí. determinar, pero ella en su perfeccionismo parece como que, ok, sí, no, estuvo bien, bueno, capaz. Es su perfeccionismo y también es su picardía para que vos nunca decaigas. Claro. Muchas veces yo he sentido que cuando un espectáculo te costó, ella lo entiende, pero viene y te da fuerzas, como que lo hiciste bien, trabajemos de lo otro y lo hiciste bien. Y cuando hay espectáculos que te salen bárbaros, ella lo entiende que te salió bárbaro, pero viene y te dice, tenemos que trabajar esto también. Claro, que no sea que te Como creas demasiado. mantener esas ganas de seguir evolucionando y trabajar Claro. en las cosas. Bueno, perfecto. Esta es nuestra sesión sobre Twilight Art. Ghost Catcher hubiese sido la primera semana del Met, ¿verdad? Hubiera sido la primera semana del Met, hubiera sido la semana que celebraba nuestros 20 años en el Met. En el Met.
Claro. Y por eso ella también decidió cambiarle el nombre de Ghost Gathering a Ghost Catcher, Claro. porque sentíamos que la celebración ya había pasado y esto era una forma de mandar un mensaje no solamente al público, sino a nosotros mismos, que continuamos, que tenemos que seguir en la cacería, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias por mirar y esperen nuestro próximo video la próxima semana. El tema